Gracias, Gonzalo. Bueno, ahora nos vamos a un necesario espacio de diálogo y conversación y también de compartir experiencias entre Chile y Perú. Vamos a dar paso a un panel de conversación en que vamos a hablar sobre el cambio climático y su impacto en la escasez hídrica y, por supuesto, los desafíos que tienen las empresas de cara a este escenario. Invitamos entonces a Ulrike Broschek, jefe de proyecto, directora de Escenarios Hídricos 2030, quien va a moderar el panel, a Alejandro Conza, jefe del proyecto Suizagua en Perú de la ONG Agua Limpia, a Ambrosio Giovanolo, subdirector de operaciones de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a Carlos Descurviers, gerente de desarrollo de Chile Alimentos, y a Felipe de la Hoz, director del Centro de Agua para la Agricultura de la Universidad de Concepción. Muy buenas tardes, tenemos algunos minutos acá para conversar. Estamos con representantes de distintos sectores muy relevantes y queremos conocer un poco la visión de cada uno de ellas y un poco los desafíos, las oportunidades, cómo se está trabajando. Dentro de la Fundación Chile llevamos varios años ya impulsando junto a muchos socios de los que hoy día están acá también acompañándonos en movilizar la temática hídrica, ¿cierto? De visibilizar lo que está ocurriendo con el cambio climático, las problemáticas que hoy día estamos viviendo a nivel territorial, y por eso es que este tipo de instancia es tan importante también para visibilizar el tema y conversar un poquito más para ver cómo seguimos avanzando. Entonces, en primer lugar, quiero preguntarle a Ambrosio, de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, desde el nivel más público, desde el rol de gobierno un poco, ¿cómo se visualiza el desafío del cambio climático, la problemática hídrica a nivel nacional? ¿Se ve el problema? ¿Es relevante el cambio climático? ¿Cómo lo ven ustedes? Primero que todo, quería agradecer la invitación a este panel. Envío saludos de nuestro director, Giovanni Calderón, que lamentablemente no nos pudo acompañar en este momento. Tenía otros asuntos en Valparaíso relacionados a estos temas, de hecho. Hoy en día yo creo que es evidente para todos, por lo menos los que estamos en este país, que el cambio climático es prioridad. En gran parte porque es, yo diría, conocido por gran parte de la población que va a haber una gran cumbre de cambio climático a fin de año, a pesar de que tal vez no todos entiendan muy bien qué significa esta cumbre ni exactamente de qué se trata, pero saben que va a ocurrir algo importante relacionado a ello. En el marco de las políticas, en la posición que estamos nosotros como Agencia de Sustentabilidad, que es una agencia de fomento, un comité de la Corfo, que se relaciona con el mundo privado, pero también con muchas instituciones públicas, tenemos el privilegio de participar de muchas conversaciones, tanto con organismos de fomento como organismos reguladores. Entonces uno claramente puede decir, no solo en las conversaciones de primer nivel, uno escucha por ejemplo el discurso del presidente que habla de carbono neutralidad a la cuarta década de este siglo, que es una señal muy potente, es mucho más ambiciosa que lo que tiene hoy día Chile comprometido de hecho, pero también en las conversaciones ya uno podría decir más de pasillo, uno refleja el interés de los servicios públicos para abordar ya ni siquiera solo mitigación, porque usualmente cuando uno habla de cambio climático tiende a pensar originalmente en emisiones de gases de efecto invernadero o en emisiones atmosféricas en general. Tal vez uno no entiende muy bien la distinción entre contaminantes locales y contaminantes globales, pero lo entiende de esa manera. Pero también ahora se refleja, especialmente con los sectores que están más asociados al mundo agrícola, la preocupación por la adaptación. Y la adaptación entendida, y aquí es donde empieza ya a verse vacíos que es necesario llenar, no se limita solamente a la escasez hídrica o al agua. Es algo muy importante. Temas que están surgiendo tienen que ver con proliferación de pestes y enfermedades en bovinos, por ejemplo, o también en especies agrícolas que se están plantando. ¿Por qué? Porque las condiciones de cambio de clima no solamente significa que haya más o menos agua, sino que ciertos organismos tienen condiciones más favorables para proliferar y reproducirse que otros, y eso va a tener un impacto adicional, además del impacto del agua. Y el tema agua, que en este caso se entiende que está muy, muy centrado en el tema de agua dulce, no se limita solamente al agua dulce en el caso del cambio climático. Esto va a incluir en algún momento, cuando no haya suficiente agua dulce, la necesidad de extraer agua de mar para procesarlo y utilizarlo en procesos productivos, pero también en varias industrias nuestras se han enfrentado a los efectos que tiene una mayor temperatura de las aguas oceánicas, de las aguas marinas, menor oxígeno derivado de esos cambios de temperatura y por lo tanto un efecto sobre la capacidad de los ecosistemas marinos de sostener ciertas industrias productivas asociadas a esos ecosistemas marinos o de que proliferen también otros tipos de organismos que directamente afectan la mortalidad de especies que hoy día Chile cultiva.
aspectos, parece que se está quedando sin batería. Esos son aspectos que hoy en día, si bien están surgiendo, porque hemos visto noticias relacionadas, hemos visto temas asociados no solamente a la escasez hídrica, sino que hay eventos climáticos extremos que, por ejemplo, hacen que baja el agua, pero el agua baja con mucha tierra, por lo tanto, se detienen los sistemas de procesamiento de agua y eso afecta a la población. Lo estamos sintiendo ahora, pero todavía no comprendemos a plena totalidad cuáles son todos, ni tampoco tenemos tan claramente planificado cómo lo vamos a abordar, de la misma manera que en este momento la mitigación ya poseemos cierta claridad y uno podría decir, por ejemplo, Chile tiene una estrategia de electromovilidad. Chile la tiene. Chile tiene una estrategia que además está muy bien complementada por una estrategia de descarbonización de la materia energética, que esas conversaciones ya están sobre la mesa, que eso da cuenta aproximadamente, estamos hablando del 80% de las emisiones de Chile solamente con esa otra estrategia. En adaptación, por la complejidad misma que tiene, no lo hemos abordado de esa manera, si bien lo hemos declarado y sabemos que es prioridad porque eso es lo que nos está afectando y lo que de alguna forma la población está empezando a sentir ahora. Hay que entender también que el cambio climático de alguna forma es como un tren. Todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo ahora van a ir frenando este tren, pero este tren le va a tomar algunos años detenerse, bastantes años. Entonces todo lo que hagamos ahora es para que en el futuro, digamos 30 años más, todo esto que estamos persiguiendo no sea aún peor de lo que podría llegar a ser. Y sí, respondiendo tal vez me dio una vuelta larga, pero la respuesta simple era sí, en este momento hay una urgencia. Perfecto. Alejandro, desde Perú, ¿cuál es la experiencia que está ocurriendo allá? O sea, me imagino que también hay efectos importantes del cambio climático. ¿Y cuáles son las herramientas de gestión que ustedes están hoy día desarrollando? Hemos visto nosotros con mucha admiración una gestión hídrica importante, ¿cierto? Desde la ANA de Perú. ¿Cuáles son esas herramientas que están usando, que están desarrollando para la adaptación al cambio climático? Bien, Ulrike, muchas gracias también por la invitación. En el caso hablar de temas de impactos de agua ya no es hablar de países necesariamente. La realidad en Perú, como la realidad aquí es muy parecida, vivimos en un desierto y dependemos del agua. En los últimos años, el interés de varios sectores por hacer una gestión eficiente del recurso hídrico se ha ido incrementando. Creo que muestra de ello es la sala llena del día de hoy. Y en pocos años se ha ido incrementando el interés, no solamente desde el punto de vista, por así decirlo, romántico del ambiente, ¿no? O sea, no es un tema de, bueno, hay que ser buenos con el ambiente porque eso es bueno, sino porque eso empieza a afectar primero ciertos negocios vulnerables, como la agroindustria, no solamente porque falta, sino porque a veces peleamos por él, y entonces empieza a tomar una connotación no solo ambiental, también social, porque el agua es un insumo social, y también económico, porque las empresas están interesadas porque la gestión del agua sea eficiente. Entonces, en ese contexto de gran interés que ha ido incrementando tanto de la propia población como el sector privado, en el Perú la Autoridad Nacional del Agua vio en esta iniciativa que desarrolló, impulsó Cooperación Suiza con el proyecto El Agua Nos Une, una filosofía interesante en la que podías llamar al sector privado a decir, ok, evalúa cómo estás usando el agua, transparenta cuáles son esos usos visibles y no visibles que haces del agua, pero una vez que te haces ese diagnóstico, toma una acción. Mucho o poco, pero siempre hay espacio para hacer reducción directa o indirecta de agua, pero incluso quiso llamar al sector privado a un paso más allá y es, sal de las fronteras de tu empresa y fíjate cómo están los actores a tu alrededor y plantea alguna acción de valor compartido con ellos en relación a temas de agua. Entonces, nace el certificado azul con esta misma filosofía en la que esta vez el Estado llama al sector privado de forma positiva, porque siempre hay agendas empresa-Estado que son más de conflicto que de construcción positiva, lo llama para buscar que el sector privado reduzca estos consumos de agua en la medida en que puedan, es un llamado voluntario, el certificado azul, y planteen acciones de valor compartido y hagan acción con sus comunidades, con sus clientes, con sus principales stakeholders afuera, ¿no? Y todo esto poderlo sumar y agregar a una gran bolsa de cuánto el sector privado puede hacer en función de ahorro de agua, de tratamiento de aguas residuales,
de reuso de agua, que son fines que también busca el Estado, porque están dentro de los indicadores que se plantean como dentro de sus planes institucionales. Entonces, en el Perú, un gran instrumento relacionado a temas de agua que busca poder atender, frenar este tren que viene con el impacto de los cambios que están teniendo el clima, es justamente un instrumento que llama al cambio de comportamientos, ¿no? A tomar acción, no solamente a interesarse y escuchar, sino a tomar una acción concreta, que es como la que presentó Leslie con el tema de Agrícola Cerro Prieto, ¿no? ¿Qué puede hacer la empresa? ¿Cuánto vale lo que hace la empresa? ¿Cuánto aporta? Y cómo el Estado puede reconocer ese esfuerzo que hace el sector a través de un reconocimiento reputacional que es el certificado azul. Muy interesante la herramienta de incentivo que están desarrollando y que estamos buscando acá en Chile a ver si podemos replicar, ¿no? Carlos, desde Chile Alimento, el sector agroalimentario es uno el sostén económico de los más importantes para nuestro país y muy crítico, ¿no? En la producción de alimentos y a la vez uno de los más visibles y críticos a la hora de pensar en los conflictos con el recurso hídrico. ¿Cómo ven ustedes el desarrollo del mercado agroalimentario y la vinculación estratégica con el agua? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo lo visualizan como sector? Bueno, primero agradecer la oportunidad de estar aquí. Les quiero comentar en forma muy resumida cómo en Chile Alimentos, cómo nuestro sector ha estado enfrentando el tema de recurso hídrico. En primer lugar, manifestar que el sector, que los alimentos en el fondo, representan un mercado de 35.000 millones de dólares, de los cuales 18.000 millones son los que se exportan, luego la segunda fuerza exportadora. Por lo tanto, de hecho, esta cifra se está duplicando cada 10 años. Si nosotros no hacemos algo ahora, y yo digo ahora, estrategias que se implementen ahora, que se implementen medidas ahora, posiblemente no podamos cumplir con ese sueño de que es convertir a nuestro país en una potencia alimentaria. Ahora, para enfrentar el tema, no voy a eludir decir de que comenzamos trabajando con esto hace más de 10 años, pero primero, efectivamente, acicateados por una norma que se venía encima. El famoso decreto 90, aquí don Gonzalo Bachelet manifestó que es una de las normas más exigentes del mundo. No es una de las normas más exigentes del mundo, es la más exigente del mundo. Por lo tanto, en ese momento hubo que enfrentar el tema, primero de inversiones para poder cumplir con la norma. Pero, dado esto, efectivamente hubo que hacer muchas acciones al interior de las instalaciones para bajar justamente el consumo de agua. Porque obviamente es muy distinto, por decir algo, tener una planta dimensionada para tratar 100 metros cúbicos hora que una que podría tratar 50 metros cúbicos hora. O sea, efectivamente un impacto en el monto de las inversiones era bastante grande. Bueno, cuento corto, hicimos un primer acuerdo de producción limpia. Aprovecho de decir de que esta es una herramienta que nosotros estimamos que es potentísima para enfrentar temas de este tipo en forma asociativa y en conjunto con el sector público. Muchas veces se dice, oye, formemos un comité para esto, hagamos una mesa, esto, otro, etcétera. Y nosotros decimos, ¿pero para qué? Si ya está la instancia, está allí, está con todos los reglamentos, con todas las ganas de hacer las cosas, así que aprovechémosla. El primer acuerdo comenzamos con 57 metros cúbicos por tonelada y terminamos en 20. En estos momentos ya estamos en el tercer acuerdo y estamos ya con 15 a 16 metros cúbicos por tonelada de producto terminado. Eso como primera cosa, como estrategia para enfrentar el tema hídrico. En segundo lugar, internamente, puedo hablar por nuestro gremio, internamente se formó un comité de sustentabilidad
y qué raro, está presidido por don Gonzalo Bachelet, que es vicepresidente además de Chile Alimentos, y este comité lo conforman 2 gerentes de operaciones y 3 gerentes generales. Y todas las decisiones que se toman respecto a licitaciones, enfoques, etcétera, el resto de los socios que participan en estos acuerdos asociativos, este grupo tiene el mandato para tomar las decisiones. Por lo tanto, no necesitamos realizar reuniones, pongámoslo así, no hay ningún japonés aquí, ¿no es cierto? Reuniones de japoneses, es decir, es bastante ejecutivo en ese sentido. Por otro lado, a través del tiempo, ya en el segundo acuerdo, comenzamos a aprender lo que era la medición de huella, ya no sé si es hídrica o del agua, de repente digo hídrica, de repente del agua, bueno, da lo mismo, pero en el segundo acuerdo nos dedicamos a aprender del tema, no hicimos mediciones. En el tercer acuerdo ya comenzamos a medir, por lo tanto de las 26 instalaciones que están participando en este acuerdo, 4 de ellas participan en este proyecto Suiza Agua 2, que además tiene la componente de relaciones con la comunidad. Y el resto están terminando de medir su huella del agua. Yo diría que esas son las estrategias que hemos llevado hasta el momento en lo que corresponde al recurso hídrico. Hay que mencionar también que en toda la cadena de valor, la agroindustria, con todo lo que hemos hecho, etcétera, en toda la cadena de valor, la verdad que no influye en más de un 3 o un 4%. El resto está en la cadena de proveedores. Por lo tanto, el desafío que existe por delante es cómo integrar de mejor forma a todos estos proveedores agrícolas y agricultores para efectivamente tener sistemas más eficientes y que exista un mayor impacto en todo lo que son mejores indicadores en lo que respecta al uso de agua. Eso sería. Muchas gracias, Carlos. Felipe, desde el Centro del Agua para la Agricultura en la Universidad de Concepción y el trabajo que ustedes están haciendo, ¿es tan dramática la situación del agua en el campo? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Y se puede convertir la escasez hídrica en una potencial barrera a nivel internacional? ¿Cómo están viendo ustedes el tema del agua y lo que está pasando con esta tendencia de barreras internacionales potenciales? ¿Existen o no existen? A ver, buenas tardes a todos. Yo creo que esto hay que abordarlo de distintas dimensiones. Por un lado, en los mercados internacionales se pueden generar barreras que están asociadas un poco a la tendencia de los clientes, de los usuarios finales, que cada vez están siendo más conscientes de la importancia de los productos que ellos consumen que sean ambientalmente más amigables, que tengan huellas de agua, huellas de carbono mucho más bajas, o sea, considerablemente más bajas. También está pasando eso en los mercados nacionales, o sea, ya está generándose mucha conciencia. Yo creo que muchos de ustedes también están preocupados también de lo que consumen sea ambientalmente amigable. Desde el punto de vista nacional de producción, hay un problema grave. Si bien nosotros hemos identificado reducciones significativas de la disponibilidad del agua, también es importante entender el comportamiento temporal del agua, no solo en cantidad, sino también cómo se distribuye esa disponibilidad. Otro aspecto que también es sumamente relevante tiene que ver con la infraestructura que hoy en día tenemos para poder hacer gestión de distribución de la agua. Hoy hablamos de una cierta demanda productiva, pero también tenemos que ver la capacidad de poder satisfacer esa demanda y la capacidad de gestión que existe hoy en día para poder llegar con esa agua y con esa cantidad en el momento deseado que tiene hoy en día el cultivo. Entonces ahí hay un desafío grande, la institución pública está invirtiendo muchos recursos en ese sentido, pero también tiene que haber una mayor intervención en la capacidad de gestión que existe hoy en día dentro de esos sistemas, ¿ya? Debemos mejorar las tecnificaciones de riego, se ha hecho, por años se ha invertido bastante, pero estas tecnificaciones de riego están asociadas a un acompañamiento que muchas veces es precario. Ponemos grandes tecnologías en los campos, pero dejamos a los agricultores botados, con equipos que están funcionando supuestamente, teóricamente, equipos de un 90% de eficiencia de uso de agua, pero hoy en día los equipos están operando un 50%. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir?
La estrategia que va a ser de dejar un equipo teóricamente funcionando a la perfección, o nos vamos a poder preocupar de intervenir a esta gente y acompañarla en el proceso de adaptación tecnológica para poder enfrentar hoy en día estos cambios climáticos. Estamos hablando de adaptabilidad al cambio climático. Esa adaptabilidad pasa por tener tecnologías de punta, pero también tener conocimiento en el campo de cómo ocupar eso, la estrategia. Ejemplos de estrategia, ejemplos exitosos. Me ha tocado ver, por un trabajo que estamos haciendo para la PEC 2019, búsquedas internacionales de todas las economías que son parte de la PEC, las 21 economías, y hemos encontrado un sinnúmero de experiencias exitosas en uso eficiente del agua, tanto extrapredial, tanto intrapredial, estrategias de gobierno para poder enfrentar esa situación. O sea, referente a tu pregunta, ¿existen hoy en día problemas en las exportaciones asociadas a la escasez hídrica? La tendencia es que sí va a existir. ¿Existen problemas hoy en día para satisfacer los mercados hoy en día? Existe. Hemos visto en el 2013 reducciones en las exportaciones por efectos de la disponibilidad del agua. También por otros efectos que están asociados por eventos extremos. O sea, por un lado podemos hablar de la escasez hídrica, pero el principal impacto no está asociado a la escasez hídrica. Muchas veces está asociado a la toma de decisiones para enfrentar esa escasez, la falta de conocimiento. ¿Te fijas? Pero también está la otra dimensión que tiene que ver con los eventos extremos, que son los otros que tú también mencionabas, que son eventos de helada, granizo, ese tipo de cosas. Cambio en los comportamientos de las temperaturas, también cambio en los comportamientos de las precipitaciones. Nos preocupamos de hablar de cuánta precipitación cayó en el año, pero temporalmente, ¿cómo se distribuyó? ¿Se acumuló en la cordillera o no se acumuló? Sus intensidades de precipitación fueron tan altas que principalmente todo el agua escurrió y no se infiltró. Entonces, hay un sinnúmero de dimensiones que al final van afectando el sistema productivo y que hay que ir abordándolo por cada una de las dimensiones. En resumen, sí. O sea, y ahí, ¿quién es el que debe incluir esto? ¿El sector productivo? ¿El sector de gobierno? ¿Faltan incentivos? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en cuanto a cómo esto se incluye, como decía yo, dentro de la ecuación de desarrollo? ¿Qué falta? ¿Qué nos falta ahí, Felipe? A ver, mi punto de vista, aquí hay un trabajo en conjunto que tiene que hacer el Estado junto con los usuarios. Y esto tiene que estar abordado con una mirada de una gestión integrada de los recursos hídricos. Aquí todos tenemos que reconocernos como usuarios. Cada sector o cada rubro consume una cantidad de agua y tiene proyecciones de crecimiento, pero esas tienen que ser súper transparentes. Pero también tiene que estar el compromiso en las reducciones de consumo de agua, mejorando las tecnologías. Lo hemos visto hoy en día en las empresas que pusieron hoy día, la industria está invirtiendo en este tipo de cosas. Pero tiene que haber mesas de trabajo en definir estrategias desde el punto de vista privado, pero que las acciones públicas atiendan a los privados, porque una acción pública que no esté coordinada con el privado es un gasto de recursos que no va a beneficiar en nada. Mi opinión. Muchas gracias, Felipe. Y Ambrosio, ahí a nivel desde la agencia, ¿qué políticas públicas necesitamos impulsar? Se ha mencionado acá la alianza público-privada, la gestión integral de recursos hídricos en las cuencas. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo ves tú de qué manera impulsamos para avanzar en este tema? Pero mientras estaban hablando me quedé pensando en lo que mencionó respecto a la diferencia en mitigación y adaptación. Y yo creo que, un poco reflexionando sobre las palabras del resto de los colegas, la principal diferencia que hay hoy en día, que te hace que sí, los dos son urgentes, pero uno tenga un plan más claro y el otro no, que efectivamente por un lado tienes una meta y por el otro lado no. Cuando tú hablas de mitigación, reduzcamos un 30% al 2030, carbono neutral 2050. Pero si tú hablas de adaptación, en este momento es, Chile se tiene que adaptar. Pero no sabemos exactamente qué significa eso. ¿Y por qué es importante? Porque cuando te estás hablando de las políticas públicas, o ya sean colaborativas o no, el primer paso tiene que ver con el foco, es a dónde quiero llegar con esa política, independientemente de que sea colaborativa, que sea de carácter territorial, porque dependiendo de esos objetivos va a ser la definición de cómo yo particiono el problema. Tal vez
Muchos piensan, sí, gestión integrada de cuenca y esto debe abordarse de manera integrada de cuenca con diálogos territoriales, es una manera, pero eso va a depender del problema que uno esté tratando de resolver. Por ejemplo, la gente de la CIE hace un par de semanas atrás se reunió con nosotros. Ellos tienen una agenda de seguridad hídrica 2030. Y ellos el problema, como lo planteamos, más bien no el problema, el objetivo que se plantea en ese momento, ¿cómo Chile podría hacer recirculación de sus aguas residuales de los sistemas de tratamiento de las poblaciones? Entonces ahí uno se pregunta, si es que ese es tu objetivo, que ahí estaría bien definido, mira, yo quiero recircular el 100% de las aguas tratadas que son tratadas en las plantas finales de las ciudades de Chile, tal vez ahí el enfoque, en este caso no es territorial, sino que sería un enfoque, juntemos al gremio de la sanitaria, veamos transferencia de tecnología, veamos experiencias exitosas, por ejemplo está la biofactoría, y tratemos de difundir eso por el resto de Chile, y ahí efectivamente estás construyendo todas las cuencas, pero habiendo particionado el problema de manera adecuada a lo que querías resolver. Entonces supongo que el primer paso es definir el problema, y definir el problema es con quiénes lo quieres resolver. Porque ¿qué ocurrió? Y aquí hay una experiencia, esta institución, si bien no tiene tantos años, hemos tenido varios pilotos que se han convertido en experiencia, y uno va aprendiendo un poco no son exactamente fracasos, pero uno va entendiendo por qué algunas cosas resultan y otras no. Hoy en día es evidente que si es que yo tomo un grupo de empresas y digo, mira, vean problemas de eficiencia hídrica, eficiencia energética entre empresas similares, probablemente la solución es similar, entonces uno está generando una economía de ámbito y un ahorro distinto al si cada empresa tuviese que buscar esa solución por sí misma. Eso que parece muy evidente ahora, en los años 90 no era evidente y el gobierno norteamericano financió una ayuda millonaria en Chile para determinar si es que era más eficiente hacerlo de esa manera a través de los gremios o no hacerlo a través de los gremios. Y la conclusión fue, sí, era más eficiente hacerlo a través de los gremios y de ahí de hecho nacen los acuerdos de producción limpia. De ahí nace esa manera de trabajar, de una experiencia de los años 90 financiada por el gobierno norteamericano. En el caso Cuenca, que empezamos a trabajar hace no tantos años atrás, unos 3-4 años, la partimos en Maipo Clarillo y me tocó una experiencia particular a inicios de este año, porque ¿qué ocurría? Nos dijimos, sí, hagamos diálogo territorial para abordar problemas de Cuenca a nivel territorial, sonaba lógico. Reunimos a la gente, se trabajó por un periodo desde el 2015 hasta ahora y volvimos a hacer una revisión, ok, ¿qué hemos logrado? Y nos dimos cuenta precisamente de tendríamos que haber puesto un foco al momento de iniciar ese diálogo, porque uno miraba las metas y objetivos de eso, y eran efectivamente las metas y objetivos de toda la gente de un territorio, pero faltaba el foco, en este caso, que era el sentido original, de seguridad hídrica. Entonces uno miraba la lista de metas y acciones, o clasificaba las metas, y era como un calendario maya. ¿Por qué? Porque se hizo todo el proceso de diálogo, se invitó a toda la gente a participar, existieron las catarsis que hay en este tipo de cosas, pero todo lo que salió quedó reflejado. Y nuevamente ahí el aprendizaje fue, perfecto, tendríamos que haber desde un inicio haber dicho, ok, ¿quiénes son los que hoy en día tienen derecho de agua? ¿Quiénes son los que son principales usuarios de agua? ¿Quiénes son los que hoy en día están afectando la calidad del agua? Y la mesa tendría que haber sido siempre, desde un inicio, diciendo, el foco acá debe haber sido seguridad hídrica, que en ese momento no era claro que ese era el foco. Ha pasado 3 años y ahora es más evidente. Entonces, el primer mensaje yo diría es fijar, efectivamente, hacia dónde uno quiere llegar de manera cuantitativa, porque finalmente si no lo fijamos de manera cuantitativa, es decir, yo quiero que hayan tantos metros cúbicos de agua en tal cuenca y que eso se mantenga, uno no puede gestionar lo que no mide. Entonces lo primero, y en función de eso, tú particionas el problema y lo resuelves. Pero me parece que a veces en la política pública nos falta un poco como, tomamos un montón de ideas buenas, sí, sigamos las ideas buenas, pero nos falta ese elemento adicional que te permite después decir, sí, efectivamente, eso tenía un fin y ese fin era medible y nos permitía evaluar posteriormente si cumplimos lo que queríamos lograr o no. Perfecto, muchas gracias. Alejandro, en ese sentido, por ejemplo, el tipo de incentivos que ustedes están desarrollando, el certificado azul, este tipo de certificados de buen uso, validados por el gobierno, ¿cierto?, en Perú, ¿funciona como una vía para que las empresas se validen más de cara a los clientes, a los inversionistas o stakeholders en general? ¿Se podría involucrar, por ejemplo, este tipo de incentivos para un trabajo a nivel territorial, incluyendo diferentes objetivos específicos de los territorios? ¿Cómo les ha funcionado la aplicación? ¿Y es una buena herramienta que nosotros en Chile podríamos ir explorando para profundizar en estos temas? Sí, yo creo que el trasfondo es cómo generamos mecanismos para que quienes tengan que tomar decisiones respecto al buen uso del recurso hídrico las tomen. Entonces, eso puede llamarse mesa de trabajo, puede llamarse acuerdo
de producción limpia puede llamarse certificado azul. Finalmente, si existe un sistema que positivamente incentive ese cambio, eso va a generar este proceso nuevo, ¿no? En el caso del Perú, el certificado ha servido, sí, para que tomadores de decisión apuesten por un comportamiento más amigable con el recurso hídrico. Pero al final del día, el tema de gestión de agua, yo recuerdo mucho a Axel Droyeni, un experto franco-peruano-chileno, podemos llamarle así. Él decía, o él dice, que gestionar el agua no es gestionar las sequías y las lluvias, porque eso no lo puedes gestionar. Es gestionar a las personas que toman las decisiones para que las puedan tomar en el momento correcto y no cuando el problema ya es evidente. Entonces, creo que cualquier sistema que incentive este cambio de comportamiento en los diferentes sectores, en el caso específico del certificado azul es un llamado hacia la empresa privada desde el sector público, va a ser positivo y va a generar cambio si es que empiezo a medir y agregar cómo está sucediendo ese cambio. Tengo que hablar de procesos y para eso tengo que hablar de un inicio y de una meta y si la llevo a cumplir. En el caso del certificado azul existen indicadores. Estoy pudiendo ahora medir cuántos litros de agua estamos ahorrando, qué volumen de agua se está tratando año a año al amparo de este mecanismo, cuántas personas se están beneficiando de esos proyectos de valor compartido que hace el sector privado, cuánto dinero se está invirtiendo desde el sector privado para este fin, que es un fin finalmente nacional. Entonces, yo creo que sí influye positivamente, que sí es algo que podemos, digamos que estandarizar entre experiencias, entre lo que está sucediendo en Perú, que finalmente es un énfasis que se hace, ¿no? O sea, el tema de agua es un énfasis especial, pero la problemática ambiental es general, es factible y más que factible yo creo que ya está dando estos primeros frutos. En el caso de Chile, en la mañana estuvimos en esta reunión muy importante con DGA, con la Agencia de Sustentabilidad también, donde ya se veían, bueno, hay instrumentos que podemos transformar, no se tiene que crear la pólvora, pero sí podemos hacer un mecanismo más o menos estandarizado para que lo mismo que se pueda hacer en cada país finalmente tenga un reconocimiento más general. Hoy en día, desde Perú, estamos impulsando a través de Alianza del Pacífico que este mecanismo se pueda estandarizar hacia los otros países miembros de la Alianza, aprovechando que hasta julio de este año el Perú tiene la presidencia de la Alianza del Pacífico y aprovechando ahora que el país que va a tomar hoy la presidencia a partir de julio de este año va a ser justamente Chile. Entonces, hay escenarios, hay sinergias que se pueden crear, hay iniciativas que se deberían articular para que ese énfasis en el tema de agua sea mucho más importante y genere realmente cambios, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al tiempo. Nos estamos aproximando a la inauguración oficial del Water Congress, entonces vamos a finalizar el panel de esta tarde. Les quiero agradecer. Creo que se han expuesto muchas oportunidades, formas, ejemplos exitosos de distintas experiencias que se han dado en las distintas empresas en Perú y en Chile. Y bueno, sin duda es un tema que es bien complejo, que hay que seguir trabajando, ver cuáles son esos mecanismos que han resultado, tomar las lecciones aprendidas y ver cuáles necesitamos ir profundizando y cuáles son las nuevas que necesitamos ir generando. Les agradezco nuevamente al panel y muchas gracias a la audiencia.